Ya estamos de vuelta, seguimos analizando la actualidad de este martes. El gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido 100 días, los 3 primeros meses de su gestión, y el presidente hizo ayer balance de esos 3 primeros meses. Lo vemos en el siguiente informe. Hace 100 días ya que el Partido Popular ocupa la Moncloa, un tiempo que desde el principio vino marcado por las reformas. Reforma del sistema financiero, aumento del IRPF, duros ajustes en los presupuestos generales del Estado o la reforma laboral son algunas de las medidas con las que el Gobierno busca capear la crisis que afecta a toda Europa, pero que se ceba de forma especial con nuestro país. Que esto es lo que hay que hacer para corregir los errores y los incumplimientos del pasado y para no ponernos en una situación aún peor de la que estamos. Bajo la amenaza de la intervención, Rajoy justifica así la política de sus 100 días de gobierno, unas decisiones que estuvieron marcadas por las presiones de la Unión Europea para realizar nuevos ajustes. Este año no va a ser bueno, pero estamos poniendo los cimientos para la recuperación de España. El poder del Partido Popular continúa en cotas hasta el momento desconocidas en la España democrática, pero los recortes ya pasaron factura al Gobierno, con el fracaso en las elecciones andaluzas primero y la huelga general después. Por eso Rajoy pidió la colaboración de todo el partido. Ahora no es el momento ni de pabellones, ni de autopistas, ni de aeropuertos, ni de otras cosas. Ahora es el momento de sentar las bases para la recuperación de la economía española. Los 100 primeros días de gobierno de Rajoy también fueron valorados desde la oposición. Para ellos, un periodo marcado por el engaño y el endurecimiento de la situación. El titular podría ser 100 días de gobierno de Rajoy, del engaño al desengaño. 100 días después, en España la vida es más cara, el empleo es más precario, el despido es más barato y los impuestos son más altos. En definitiva, Rajoy no era el milagro. Nunca en la historia de nuestro país, en 100 días, se ha hecho tanto daño y se ha creado tanto sufrimiento en tan poco tiempo a tanta gente con la batería de medidas que ha adoptado este Gobierno. Para los próximos 3 meses, el Gobierno continuará con una agenda que incluye la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude fiscal y de un seguro de desempleo, además del desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma de los servicios públicos para eliminar duplicidades o la Ley de Emprendedores. Una hoja de ruta con la que Mariano Rajoy espera, después del verano, dar buenas noticias a los españoles. Bien, pues este era el balance que hacía el presidente Mariano Rajoy y los comentarios de la oposición. Arturo, ¿tú con qué te quedas de estos 3 primeros meses de gobierno? Bueno, es que estamos ante una situación en que yo creo que nunca un gobierno en España en 100 días, en 3 meses, ha hecho tanto, ha tomado tantas medidas. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que se está haciendo ahora es tomar medidas para que tengan una serie de consecuencias en el tiempo que viene. Y podemos pensar 2 cosas. Si en 100 días se ha hecho todo esto, a lo largo de este año se puede darle una vuelta al calcetín de la nación, es decir, cambiar totalmente la estructura y el funcionamiento de todo aquello que está mal. No es fácil, pero yo siempre he comentado, no es lo mismo intentar arreglar algo cuando vienes de menos 20 que cuando vienes de 0. Nosotros estábamos en menos 20 y las medidas que tienes que tomar son muchas medidas para ponerte a 0. Y ponerse a 0 es decir, no voy a tener beneficio ninguno. Simplemente no voy a tener pérdidas. Esto es llegar de menos 20 a 0 y es lo que está haciendo ahora. Y cuando oigo hablar a socialistas y comunistas hablando de que el perjuicio que está causando, se me ocurre una imagen muy curiosa, es decir, oye, a un tío le han robado el piso, le han desvencijado la casa y ahora se molesta porque viene un tío a volver a ponerle los tabiques y los muebles en su sitio. Me parece que es una irracionalidad lo que se está haciendo. Yo creo que en un planteamiento racional, la oposición, en este momento el gobierno anterior, tenía que pedir perdón por todo lo que ha hecho, pedirle perdón a todos los españoles por haberlos dejado a menos 20 y hacer todo lo posible para que lleguemos a 0. Moncho, ¿tu opinión? Yo veo que para evitar esos recortes que decía Mariano Rajoy en el vídeo que acabamos de visionar, para esos recortes que eviten la intervención de Bruselas
yo creo que se está dando efectivamente una sensación de gobierno, que se está gobernando, el ciudadano lo percibe, pero que algunas medidas no se están explicando lo suficientemente bien. Y me refiero en concreto a la reforma laboral. Yo, desde el punto de vista de la opinión pública, resulta difícil de entender la huelga general que hemos sufrido recientemente, y yo creo que en buena medida es porque no se ha explicado bien esa reforma laboral. Una reforma laboral que yo creo que en sí misma, pues evidentemente no va a contribuir a generar empleo, pero junto con otro paquete de medidas favorecerá que haya un cambio de situación dentro de un año aproximadamente. Después, si queréis, entramos un poco más en detalle con este tema tanto de la reforma laboral como de la anunciada estos días, este fin de semana, la denominada amnistía fiscal, que yo creo que no es el término, ¿no? Hablaremos de eso. Jacinto. Bueno, 100 días. 100 días son muchos o son pocos según las circunstancias. Es evidente que Mariano Rajoy y su gobierno lo han llenado de contenido. El problema es que este contenido hay que preguntar si es bueno o es malo, porque este contenido no lo marca él, como tampoco se lo marcaba Zapatero, que en su último periodo ha cumplido los deberes que marcan Bruselas, que dudo mucho que sean lo que necesita un país realmente como España, porque la verdad es que España no es que está arruinada, está en la bancarrota. Y esto, rememorando esa historia que contaba hace un momento Arturo, me estaba acordando del cuento del burro del hortelano, que para intentar ahorrar no le dio de comer y dijo al final, caramba, ahora que ha aprendido a no comer se me ha muerto. Confío en que eso no le ocurre realmente a este país, pero la verdad es que en este momento encima de la mesa lo que tenemos, y no por culpa de Rajoy, sino por culpa de las circunstancias, son una reforma laboral, una subida de los impuestos, una bajada de los salarios, unos presupuestos dolorosos, el reconocimiento de que no se va a mejorar el desempleo, que es una situación, dramática. 10 de cada 7 desempleos europeos, 7 son españoles, y lo que ya me ha sorprendido, y eso sí que es aplicable a este gobierno, es que pretenda, para aflorar 2.500 millones, legalizar una ilegalidad que hace 2 años, cuando estaba en la oposición, lo calificaba este mismo gobierno y Dolores de Cospedal como una barbaridad y una injusticia. Yo, si tengo que poner un aprobado, no lo podría. El gobierno anterior lo hizo, entonces. No, yo lo que te quiero decir es que si quieres te repito exactamente lo que tengo apuntado, igual que tú has apuntado lo que dijo Dolores de Cospedal, lo que dijo Rajoy. Si entonces era, y me parece que tenían razón, una auténtica injusticia, porque todos los que estamos aquí, teóricamente, debemos pagar nuestros impuestos y la subida de los impuestos, y se va a favorecer a quien no lo ha hecho, hay otras fórmulas de conseguir ese dinero. Si hace 2 años era una barbaridad, una injusticia, y gobernar era ganar la confianza, yo creo que de esa manera no se gana la confianza, Arturo. Yo creo que hay personas... Dejemos intervenir primero a María y luego os doy segunda vuelta. Realmente, cuando Mariano Rajoy en su toma de posesión comenta de que no va a recurrir muchas veces o va a tratar de no hacerla a la herencia recibida, creo que fue un error que lo hubiera dicho, porque realmente debería haber recurrido más a la herencia recibida para justificar más y dar más explicaciones, como dice Moncho, que echa de menos, de las medidas que está tomando. Evidentemente, olvidamos, en este país tenemos una memoria histórica muy frágil, olvidamos que hace apenas casi 10 meses este país estaba a punto de ser rescatado, porque evidentemente, pero está claro que al menos se están poniendo las medidas o las disposiciones que evidentemente vamos a juzgar con el tiempo si son las correctas o no, pero está claro que se están tomando las decisiones para que ese rescate no llegue. Evidentemente tutelados, como no, por supuesto. Hay una serie de instituciones comunitarias europeas que también tienen derecho a controlar dónde van sus fondos o recursos, y si a nosotros nos van a dejar o a prestar algo, evidentemente tendrán derecho también a decir la política que vamos a llevar en el terreno presupuestario. Yo me parece que son 3 meses vertiginosos, muy valientes, evidentemente. Está claro que hay muchas cosas que se echan en falta. Nadie ha engañado y ha dicho que esto no va a mermar el crecimiento económico. Por supuesto que evidentemente muchas de las medidas van a incidir directamente en el crecimiento económico, que no va a ser tal, pero tampoco va a ser el que se preveía en otros años y que siempre resultó ser negativo. Yo quisiera insistir en una cosa que mencionaba antes, que es explicar bien a los ciudadanos las medidas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la amnistía fiscal, o la llamada amnistía fiscal, ¿de acuerdo? Pero trato de entenderla.
¿A qué me refiero? Que pienso que detrás de esta regularización que le va a permitir ingresar a las arcas del Estado 2.500 millones de euros, es la cifra que daba ayer Cristóbal Montoro, eso quiere decir que la cantidad defraudada por algunos supera los 25.000 millones de euros, que es una 45.000 millones dicen que existen inversores en Suiza. Claro, Montoro ayer hablaba de un 10%, pero en tirando por lo bajo, 45.000 ¿no? millones, sí. De acuerdo, yo trato de pensar que detrás de esta regularización fiscal va a venir un plan contra el fraude fiscal también está anunciado. Que está anunciado. En 3 frentes. Por eso, claro, quiero quedarme con la parte positiva que puede suponer esta, aunque no estoy de acuerdo, digo personalmente, porque me parece injusto que se convierta el fraude en un privilegio. También era injusto la situación anterior. Quiero pensar que esos ingresos sirvan por lo menos para apretar menos al ciudadano medio. Yo creo que cuando hay una visión partida, no digo partidista, sino una situación que es fragmentada, el hecho de que se diga que unos señores se les facilita que aflore el dinero que tienen, no quiere decir que en ese momento se frena la persecución del fraude fiscal, porque es que da la impresión que cuando se dice, es que hay una amnistía fiscal, es decir, aquí todo el mundo que ha hecho una barbaridad ya no puede hacer. No, no, se sigue habiendo una persecución. Vamos a ver, no lo sé porque yo no los voy a mandar a los inspectores fiscales, pero lo que está claro es que una medida de este estilo no dice, y todos los que están defraudando que estén tranquilos porque no les van a ir los inspectores. Yo no, porque esos no están incluidos, además, que van a ir los inspectores ahí. A uno le dicen, mire usted, el inspector pues a lo mejor le caza, y en lugar del 10 va a tener que pagar el 30%, pero también podemos verlo por el otro lado. Oiga, y si tú no das esta posibilidad, estos tíos no van a meter el dinero en España ni de broma, con lo cual ni tienes la amnistía, ni tienes la medida, ni tienes el dinero. Con lo cual yo creo que lo primero que hay que hacer es una inspección fiscal brutal, a toda la gente que tiene dinero, a todos los profesionales liberales. Hemos hablado antes de los médicos, por ejemplo, y a muchos otros profesionales. Es necesario una investigación fiscal, pero muy dura, muy dura. Y yo he oído hablar a inspectores fiscales que decían, no, es que a veces la administración lo que quiere es que investiguemos lo fácil. Que digamos, pues ha habido un 20% que se ha conseguido. Es muy fácil investigar a aquellos que tienen ingresos regulares. Es más difícil investigar a las fortunas, a la gente que tiene capacidad de evadir impuestos. Pues señor mío, pues monte usted, en lugar de más plazas de guardias civiles, ponga más plazas de inspectores fiscales. Esa regularización fiscal lo que pretende traer es dinero que está en estos momentos en manos de españoles, pero que están fuera en instituciones financieras. En Italia ya se aplicó esta medida y tuvo un reingreso de 50.000 millones. Creo que en España en estos momentos todo lo que sea euros de entrada es muy bienvenido. Moncho, yo es que no quiero centrarlo solo en la amnistía fiscal, porque realmente cuando estamos hablando de una herencia, estamos hablando de una herencia de déficit, que ha venido marcado, no lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas, el INE señala, por las comunidades autónomas que hay que reconocer que estaban en poder exactamente en su mayor parte del Partido Popular. Por tanto, vamos a ser realmente serios si lo que estamos hablando de comunicar no se comuniquemos y no comunicamos realmente la verdad. La verdad es que este déficit viene marcado, porque no quedó en el Estado, sino en las comunidades, unas comunidades marcadas por el PP, porque además posiblemente no tenían otra alternativa, porque posiblemente en una Europa diferente y con una moneda diferente, a lo mejor en vez de estrujarnos y decirnos tenemos que ir al 5 por 3%, en una Europa más tolerante y menos restrictiva con los países más pobres, a lo mejor no pasaría nada si en vez de ser un 5 es un 6 o un 7 y no se podría. Pero para centrarnos exactamente en lo que estamos hablando en este momento de la amnistía fiscal, yo es que creo que realmente cuando decimos comunicar, vamos a comunicar la verdad, porque tengo aquí exactamente lo que dijo Dolores del Cospedal. Y lo que no ha cambiado prácticamente es el sentido moral de lo que dice. Ella calificó de injusto e impresentable. Y yo creo que tenía razón. Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en el gobierno, dijo Rajoy. Y creo que tenían razón. Y lo defiendo entonces y lo defendería ahora. Me parece absolutamente, si quiere la palabra, inmoral,
que alguien que ha escapado 25.000 o 45.000 millones a paraísos fiscales o en economía sumergida, en este momento, para ganar un 10% se le permita aflorar legalizar eso cuando pues que no vuelva tenemos nunca. que hacer los impuestos. Bueno, lo mejor es que no vuelva nunca. Que no vuelva nunca, siempre lo tienes claro. Que no tengamos ninguna Llamamos al Capone, que seguramente volverá con bueno, vamos a ver, el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó, entre otras medidas, porque fue un paquete amplio, los presupuestos que se han presentado esta mañana. Sí. En este momento la campaña contra el gobierno está centrada justamente en decir todo lo está haciendo por la amnistía fiscal, por hacer no sé, igual que antes decía, bueno, hay más medidas. El que apoya a los poderosos es el PP, bueno, cuando el que se reunía con los poderosos era en la Moncloa Zapatero. Eso es centrar el discurso en algo que es muy... lo contrario de lo que se está. Creo que no debemos hablar de 100 días ligados exclusivamente al tema fiscal. Ha habido otras. Pero es que lo que interesa, si les parece, vemos un poco el conjunto de las medidas de los presupuestos que fueron aprobados el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Esta mañana se han presentado esos presupuestos ante el Congreso, ante la Cámara. Recapitulamos algunas de las valoraciones que se han hecho por todas las fuerzas políticas. Estas son. Por eso hemos tenido que presentar unos presupuestos que el Gobierno es plenamente consciente de que son duros, de que son dolorosos. Estamos ante una situación crítica que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia. Temos que decir que unhas contas falsas son un problema engadido á crise económica. E unhas contas realistas axudan a resolver os problemas da crise económica. Son unos presupuestos de guerra en unas circunstancias absolutamente extraordinarias y con unas medidas que estoy seguro que tendrán solo carácter temporal. Son los presupuestos del sufrimiento y el paro para la mayoría de los ciudadanos y los presupuestos de los regalos fiscales para una minoría. Ya entendemos lo que tenían. Tenían una amnistía fiscal. Tenían un proyecto político que, por resumirlo rápidamente, consiste en cobrar más impuestos a los trabajadores y quitarles impuestos a los defraudadores. Esa es la política. Bien, será un paisaje de las declaraciones de algunos líderes políticos. Yo me quedaría personalmente, yo me quedo con la del ministro de Asuntos Exteriores cuando dice, porque es uno de los ministerios donde se han aplicado mayores recortes del 50%. Quería puntualizar una cosa antes de todo eso, que es el origen. Estos presupuestos tenían que estar aprobados a mediados del año pasado. Y ahora está diciendo, es que está tardando, pero los tenía que haber hecho usted a mediados del año pasado, tenía que haberlos presentado en octubre, estos son los presupuestos que tenía que usted, gobierno anterior, haber hecho. Y ahora tiene la santa jeta de decirle y de reprochar algo que si se han hecho, si no se han hecho, haberlos hecho usted, que era quien tenía que haberlos hecho. Por eso, insisto, con una convocatoria electoral 6 meses antes mientras el gobierno anterior no rinda cuentas ante la justicia, yo creo que no se va a resolver esto. Arturo, de verdad hay que llevar al tribunal a los que el Partido Popular que tanto defiendes ha estado diciendo públicamente en todos los medios de comunicación que el gobierno anterior, y no quiero defenderle porque no es mi tarea, el gobierno no estaba legitimado para hacer unos presupuestos porque era un gobierno cesante. No utilicemos argucias de este tipo. Estos presupuestos han sido retrasados porque convenía realmente de cara a las elecciones andaluzas. Y yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy echando en cara a aquellas personas que con responsabilidad nos han puesto al borde del abismo, y no solo nos han puesto al borde del abismo, sino que nos han empujado bastante metros abajo. Creo que hay una responsabilidad política, penal, social, muy importante. Sí, la responsabilidad política y penal, yo creo que está muy bien que son otras las medidas que se han anunciado en estos 100 días de gobierno. Está muy bien que los gestores de la cosa pública, de las administraciones públicas, sea en Madrid, en Galicia, en Valencia, en Asturias o en Andalucía, tengan una responsabilidad penal, porque para eso están gobernando y llevando unas partidas presupuestarias de un dinero público de todos los ciudadanos. Ahora, yo estoy ahí con una explicación que daba el ministro de Exteriores, y me parece muy prudente que insiste, además, el ministro de Exteriores, que es uno de los portavoces del Gobierno de España por todo el mundo
y debe ser capaz también de transmitir otra imagen. Hablaba de un carácter temporal. Por eso insisto, y lo vengo diciendo desde el principio de este debate, que no se están explicando bien las cosas desde el Gobierno. Porque si se explicaran adecuadamente... Sí, por eso yo me quedaba también con si se explicaran adecuadamente, no se generaría alarma social. Bueno. Si tú enfocas... Un minuto, María. Moncho, ¿Cómo vas a explicar algo? Bueno, tampoco es, digamos, acertado que un gobierno esté cada 2 días emitiendo señales, digamos, de alarma de que el país está en crisis, de que existe un gravísimo problema de deuda, de que el mercado está... Porque evidentemente eso genera desconfianza. Y eso es lo que hace es ahuyentar a la gente. Tampoco es una política de que estés todos los días absolutamente contando lo que estás gestionando y lo que estás tomando, porque lo que gestionas es de una materia tan absolutamente sensible, sobre todo para los que están pagando la deuda. Es un asunto que puede hacer ahuyentar a todo el mundo, entonces no puedes estar en esa política supuestamente que tú dices de comunicación permanente. Yo creo que sí hay que comunicar cuando tienen que comunicar, evidentemente. No digo permanente, digo de comunicación de calidad, más clara que de cantidad. Y de calidad. Yo creo a eso me refiero. No me refiero a cantidad, de estar todos los días tal que te pego a la matraca. A lo mejor lo que les falta es estar todos los días ¿qué sería calidad? Convenciendo al país en la situación en la que está. ¿Cómo explicas tú a una persona y que se quede tranquila que lo va a pasar mal, que va a tener menos poder adquisitivo, que le van a subir los impuestos? Pero no solo en el terreno electoral, en el terreno de los mercados, Arturo. ¿Cómo le explicas eso y que te quedes tranquilo? A nadie le gusta, a mí por lo menos no me gusta que me suban los impuestos. Es que no me gusta que me suba la gasolina. No me gusta que me... Yo creo que Moncho lo que quiere decir es que junto a las medidas pesimistas, que seguramente en un país en bancarrota, que tiene que conseguir un ahorro de 35.000 millones, que no hay cuadratura matemática que iguale esto, habíamos que recargar la pócima mágica para ver si conseguíamos un milagro. Lo que quiere decir es que frente a eso, a esas medidas que sí que hay que explicar, porque si no las padeces, hay que plantear otras medidas ilusionantes para compensar. Esa es la tarea del gobierno, y eso es lo que no se hace o que nadie conoce. Pero porque no, pero porque, no sé si esto lo porque se tiende a centrar el discurso de forma de forma interesada. Hombre, creo que hay una ley del emprendedor que está anunciado hace mucho tiempo. Creo que hay medidas fiscales, creo que hay tratamientos supuestamente también tributarios para, en fin, para creación de empresas, etcétera, que están en marcha o están en proyecto de... Evidentemente, lo que hay primero que hacer, antes que nada, es una contención del gasto. Guste o no guste, Jacinto. Eso es lo primero que hay que hacer. Y evidentemente después poner en marchas de reactivación. Es que si no, no tiene sentido. Es que nos estamos engañando, lo marca Bruselas. Por supuesto. Nos queda muy poquito tiempo. Brevemente, Moncho, y cambiamos de tema. Quiero decir que no debemos ser maniqueos y diferenciar solamente entre el bien y el mal. Y a la hora de explicar una determinada medida, como puede ser la reforma laboral, tienes que hacerlo bien. Yo me refiero a la calidad del mensaje. Y creo que eso se ha echado de menos por parte del ciudadano. Bien, durante estos 2 últimos días o 3 últimos días hemos asistido al desastre de los incendios en las Fragas do Eume y en otros puntos de Galicia, evidentemente. Desde ayer el fuego está ya completamente controlado. Me gustaría primero conocer vuestras opiniones sobre no sé cómo calificarlo, ¿no? Este mal endémico de nuestra sociedad con los incendios, esta vez de manera casi prematura a causa de la situación meteorológica, ¿no? Debía haber llegado mucho más tarde. Por una parte, vuestra valoración sobre este mal endémico, y por otra parte, ayer ha habido manifestaciones en varias ciudades gallegas contra los incendios, contra la Xunta o contra la gestión que ha hecho la administración pública en los incendios. ¿Creéis que hay politización por parte de algunos sectores en este tema? Siempre la hay. Es decir, fijaros, si recordáis todos la imagen hace unos años en aquellos incendios del verano, estamos hablando, creo que fue el 2005 o 2006, yo creo que aquí siempre hay politización. Si todos recordaréis la imagen del actual presidente de la Xunta, en aquel momento jefe de la oposición, con la manguera apagando el incendio. Y ayer teníamos otra imagen de Pachi Vázquez, ahora líder de la oposición, coordinando un operativo supuestamente con el teléfono móvil desplazado en la zona. A mí me parece que los políticos tienen que ejercer responsablemente en lugar de utilizar el tema de los incendios como arma arrojadiza, que creo que se está haciendo.
Vamos a ver, yo creo que hay dos situaciones absolutamente distintas y una se deriva posiblemente de la crisis. Hay determinadas zonas que evidentemente han tenido una protección y que la crisis posiblemente con la reducción de personal ha limitado sus efectivos, como puede ser lo que acaba de arder, que es prácticamente el corazón verde de Galicia, que es la fraga del Eume, irrecuperable posiblemente durante muchos años. Y otro lado es que yo creo que este gobierno, el anterior y casi todos, tiene buena intención. Es difícil poner detrás de un árbol un vigilante contra los posibles incendiarios que parece que están, en muchos casos, en el fondo de la cuestión. Lo que sí que ocurre es que existen unas leyes que realmente no se cumplen mucho. Es decir, por culpa de una burocracia excesiva o por lo que motivos que sea, la Junta, esta y la anterior han marcado normas de que determinadas zonas tienen que estar limpias de bajo monte. Vecinos que reclaman porque pueden verse afectados, incluso viviendas, planteas la correspondiente denuncia, que es el procedimiento ante el ayuntamiento tarda 3 o 4, 5 meses, a veces años, en decirte que ya tomará las medidas que nunca se toman hasta que ocurre la desgracia. Yo creo que hay situaciones en las que evidentemente hay que intervenir porque lo que uno se juega mucho, aunque represente una mayor inversión, como de la que estamos un poco hablando, y otras en las que se solucionaría siendo un poco más ágiles y más ejecutivos con las propias leyes que ya existen. María. Es verdad que hay mucho que hacer en el terreno de la prevención, mucho más que hacer en el terreno educacional, porque evidentemente eso, en fin, empuja después a actuaciones o actividades que pueden destruir incluso ecosistemas. Pero también es verdad que lo de cada vez que se provoca una catástrofe medioambiental como la que ocurrió estos días, lo único que viene otra vez es a reflejar la enorme siempre diferencia que existe entre los partidos políticos a la hora que es exigible socialmente por parte de los electores, es exigible que se pongan sobre una mesa y establezcan acuerdos para actuaciones futuras. Ya no hablo simplemente de rescatar esas zonas, sino de decidir qué se va a hacer en política con respecto a política, por ejemplo, contra los incendios. Pues eso es lo que requiere un país, a lo mejor grandes acuerdos en temas de esta importancia. Y no existe. Y no existe, porque evidentemente en el terreno también, en el terreno de la normativa jurídica, hay muchísimas lagunas en ese terreno y no hubo ningún gobierno hasta el momento que hubiese sido capaz de, digamos, desarrollar una normativa que sea mucho más, digamos, en fin, más contundente contra algún tipo de actuaciones de este tipo, ¿no? Estoy de acuerdo en lo de contundente, pues no hay nada contundente. Es nada. Pero es que hay que exigir a este gobierno, como habría que exigírselo a otro cualquiera, que tenga una mayoría absoluta, que no es de las grandes preocupaciones de Galicia, que casi con una enfermedad endémica, los incendios, tomase unas medidas realmente mucho más resolutivas. Yo creo que, Jacinto, tienes que, en principio, o tenemos que ver, un gobierno en mayoría absoluta no es un gobierno tirano. Es decir, tiene que atenerse a los procesos legales en cualquier cosa, y cualquier medida tiene un proceso legal. Una cosa es que tú digas que, señor, que tiene usted la finca enfrente, tiene que limpiarla. Tú se lo puedes decir, el ayuntamiento puede intentar obligarle, pero hay unos plazos, unos límites en los cuales te viene el incendio encima. Esto es un poco el tema de que... Estoy de acuerdo contigo, agilizar los trámites, que en otros terrenos la reforma laboral es una modificación de leyes. Son unos trámites... Pero en el terreno de las sanciones sí puedes hacer una reforma del Código Penal consensuada. Yo os puedo decir, yo vivo en un lugar donde he sufrido cerca 2 incendios, o sea, a 20 metros de la finca. Os puedo decir que es un tema absolutamente, diríamos, que te da pavor. Claro. El problema que supone el tener el fuego cerca te da pavor. Lo que pasa es que en Galicia ahora nos hemos sensibilizado por las fragas del Eume. No. Cuando en Galicia yo he pateado muchos montes quemados de mayor extensión que las fragas, y hay, desgraciadamente, mucho ciudadano gallego que no sabe lo que son las fragas del Eume, y se sensibiliza, se está dando una intención de que aquí se ha hecho la gran catástrofe ecológica. Oiga, y cuando se ha muerto el otro día un señor brigadista que no se ha molestado nadie, simplemente se ha muerto el brigadista, pobre hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero como se han quemado unas especies europeas de no sé qué en la fraga, pues eso ya... Pero para evitar que sea un arma... Pero para evitar no es verdad. Uno a uno, por favor. Estabas defendiendo hace un momento
las reformas que afectan a todos los españoles, agilizar, tal, y te parece normal, pero te parece que es una tiranía el evitar precisamente que pueda morir un brigadista que se pueda arder media Galicia no respete la propiedad, no respete los plazos legales. Los plazos se modifican, las cuantías se modifican. Lo que yo hay que hacer tengo al lado actuar. de mi casa una finca que quiero que limpien también y no te creas tú que es tan fácil. No es tan fácil. La realidad es mucho más complicada si no hay sentido cívico. Hay una cosa que decía María ahora al finalizar, es una reforma penal consensuada, ¿no? Yo creo que es imposible en España eso. Perdona que te diga, pero creo que es absolutamente imposible, teniendo en cuenta el histórico, las reformas penales que hemos tenido del Código Penal, cómo se ha utilizado eso como herramienta electoral, vamos, también es imposible conseguir que nuestros políticos, en una situación como la de las fragas del EUME, se sienten los tres y hagan una declaración de condena o lo que sea. Eso es absolutamente imposible. Porque ayer, por ejemplo, que la presión social un día obligará a hacer ese tipo de medidas, evidentemente. Y eso creo que es muy preocupante para el ciudadano, porque a mí, yo insisto en el tema de las fotos, los políticos están más preocupados por la foto. Yo ver en el periódico de hoy a Pachi Vázquez con el teléfono en la zona, me parece una foto preocupante. Bien, nos quedamos con esa imagen de Pachi Vázquez en la zona con su teléfono móvil. Bueno, felizmente ese incendio está controlado. Mañana parece que ya llueve en toda Galicia. Arturo, pero Carla, dime. no tenemos ninguna garantía de que mañana no vuelva a encender en otro lado. Efectivamente, y tenemos todo un verano por delante. Estamos expuestos a... Ahora estamos viendo unas imágenes de brigadistas que son realmente... La gente no conoce cómo trabaja el brigadista pegándole al fuego al lado, con un riesgo bastante considerable. Es que yo creo que teníamos que conocer mucho más cómo se ataja el fuego y cómo se arriesga mucha gente por apagar esos incendios. Bien, se nos acaba el tiempo. María, muchísimas gracias. Buenas noches, Jacinto, gracias. Moncho, hasta pronto. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Les deseo que pasen una feliz noche. Nosotros volvemos el próximo martes. Estará con nosotros el alcalde de A Coruña, el señor Carlos Negreira. Hasta entonces, muy buenas noches y pasen una feliz noche. Adiós.